Entonces, vamos a empezar con el tema del postmodernismo y vamos a ver dos puntos importantes, ¿no? José María Buren y Abraham Valdelomar. No, José María Buren y Abraham Valdelomar, entonces. Ya, entonces, este es el contenido, ¿no? Primero empezamos con haciendo mención a José María Buren, con simbólicas, y después vamos a hablar del movimiento colonial para terminar comentando sobre el Caro Carmelo de Abraham Valdelomar. Ya, entonces, postmodernismo. A ver, como lo pueden ver en esta parte, ¿no? El postmodernismo está en tránsito entre el modernismo y el vanguardismo. ¿Qué quiere decir esto, no? Que ya para este momento, ya, bueno, ya se había publicado, obviamente, Azul de, de Rubén Darío, ¿no? Esto, recuerdan, Rubén Darío se publicó esta obra a finales del siglo XIX. Entonces, ya tenía, pues, varios años el modernismo de haberse, de haber influenciado, pues, América Latina. Y entonces ya a finales, en la segunda década del siglo XX, ¿no es cierto?, posterior a la guerra con Chile, ¿no?, posterior al final del realismo, empezaba a entrar aquí lo que se iba a conocer como el postmodernismo, ¿no? Entonces, ya para ese año, 1915, eh, el modernismo de Rubén Darío está entrando en decadencia también, ¿no? Es decir, el espíritu renovador que lo caracterizaba al comienzo perdía sorpresa, perdía novedad, perdía invectiva. Entonces se notaba pues cierta fatiga ya en la influencia modernista, por eso es que los postmodernistas como José María Guren, Abraham Valdelomar y los representantes del grupo Colonia buscaban ya nuevas maneras de crear, ¿no? Nuevas maneras de escribir. Y eso se va a notar principalmente en el grupo Colonia, ¿no? En el caso de José María Guren también hay algunos aportes interesantes, pero en el caso de Valdelomar es mucho mayor la diferencia, ¿no?, entre el modernismo y el postmodernismo. Entonces, hay un intento de innovación, ¿no?, de cambio en el postmodernismo sin todavía ser el vanguardismo, ¿no? Porque ya el vanguardismo representa la etapa de alejamiento a las influencias anteriores, al modernismo puntualmente, y la entrega total a la experimentación a partir de los sismos de vanguardia, ¿no? Entonces, el vanguardismo tiene esa característica de alejarse de la tradición, ¿no?, de las influencias anteriores, crearse a sí mismo con una intención renovadora radical. Eso el posmodernismo todavía no lo tenía tan establecido, ¿no? Sí había un intento de cambio, de renovación, pero todavía no tan radical como en el caso del vanguardismo. Por otro lado, José Gálvez, en su tesis La posibilidad de una genuina literatura nacional de 1915, mencionaba lo siguiente sobre nuestra literatura peruana, que presentaba desorientación, desencanto, repetición, cierta anarquía y crisis. Bueno, esto hacía notar lo que ya pasaba en la propia realidad del país, ¿no es cierto? Hacía poco se había firmado pues el Tratado de Ancón, ¿no? Y unos años después ya el Perú había perdido de manera definitiva la provincia de Arica y ya años antes incluso la de Tarapacá. Entonces, y bueno, y los estragos que produjo la guerra, todo eso pues todavía mantenía un fuerte, un fuerte desaliento, ¿no? Una fuerte desazón en los peruanos, ¿no? Que se sentían muy, muy mal, viviendo todavía en una ciudad que no terminaba de reconstruirse, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Es que aún, aún hay crisis, ¿no? Aún hay energía. Y esto es algo que se nota todavía, pues, en las propuestas literarias, ¿no? Entonces, frente a esta coyuntura, José María Guren empieza a escribir textos que van a tratar de buscar, renovar el panorama literario peruano, ¿no? Que hasta antes de él, pues estaba centrado puntualmente en el realismo. Bueno, por otro lado, Ricardo Palma seguía haciendo tradiciones de corte romántico y lo va a seguir haciendo hasta 1915. Y paralelo a eso, ya en el 1911, José María Eguren publicaba Simbólicas, ¿no? Este libro, este poemario que va a dar inicio, mejor dicho, ¿no? Con este poemario, José María Eguren va a entrar, ¿no?, dentro
de esta saga del ciclo de fundadores de la tradición poética peruana, ¿no? El siglo que empieza pues con José María Eguren y que va a continuar eh, en el vanguardismo ya con Carlos Oquendo de Amat, con Vallejo, con Westphalen, con César Moro, ¿no? Que viene también un poco después, y ya luego los representantes de la poesía del 50, como Blanca Varela, eh, mucho más décadas después, Carmen Ollé incluso, José Watanabe, el grupo Cloaca, etcétera, ¿no? Entonces, hay una larga tradición importante de escritores de poesía talentosos en el Perú, que incluso podríamos decir que es mayor a la de narradores, ¿no? En nuestros contextos, en nuestro contexto actual. Incluso actualmente, todavía un poeta de la generación del 60 sigue muy vigente, tanto en publicaciones como en, en aportes dentro de la docencia universitaria en la Escuela de Literatura. Me refiero puntualmente al doctor Marco Martos, ¿no? Gran poeta. Y uno de los profesores, bueno, más importantes que ha tenido la facultad. Y que sigue teniendo porque el profesor pues, sigue estando ahí. Bueno, pero volviendo a Eguren, ¿no? Entonces publica Simbólicas en 1911, luego tengo que publicar La canción de las figuras en 1916, y en poesía se van a recopilar estos dos poemas, estos dos poemarios, Simbólicas y La canción de las figuras, y se van a añadir Rondinelas y Sombras, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la historia bibliográfica de Eguren, ¿no? A quien le dedicó pues a la poesía mucho espacio de su vida. Y eso justamente debido a la fuerte influencia que tuvo del simbolismo en su en su edad más temprana, ¿no? Y acá me detengo a contar algunos rasgos biográficos de Guren. En el caso de Guren, su juventud, su niñez especialmente, no fue la misma que una persona, digamos, común y silvestre tiene, ¿no? Que es justamente, con el paso de los años de la niñez, bueno, uno hace el jardín de infantes, el colegio, ¿no es cierto? Y en muchos casos ingresa a la universidad, ¿no? Entonces, en el caso de Guren, no se siguió esa línea debido principalmente a la salud endeble que tenía desde muy temprana edad, ¿no? Una enfermedad pulmonar, ¿no? Que le impedía a él, pues, poder ir a la escuela incluso, ¿no? Entonces, se sentía muy débil y por eso es que por mucho tiempo vivió en una hacienda, ¿no? Donde, bueno, donde el clima, pues, beneficiase su salud, ¿no? Y entonces, por varios años, la educación que tuvo fue particular, ¿no? En su casa, ¿no? Venían los profesores y no tenía, obviamente, pues mucho contacto con gente de su edad, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, tenía mucho contacto con la literatura, ¿no? Era muy buen lector desde muy joven, y entonces ahí es donde empieza a leer a los simbolistas franceses, ¿no? A Baudelaire principalmente. Y entonces eso también decantó en que Eguren empezase a escribir muy tempranamente. A Eguren le pasó algo que es muy particular, que nos pasa a todos en algún momento, ¿no? Frente a situaciones difíciles y tan problemáticas, las personas optan por elegir uno de estos dos caminos. O la situación lamentable te hunde más y desgraciadamente a partir de algunas personas incluso piensan en suicidarse o lo hacen. O la situación complicada, la situación problemática, te impulsa a buscar un cambio en ti, ¿no? Te impulsa a buscar un camino distinto, un camino diferente, un camino mucho más provechoso, que hasta antes de ese momento de tocar fondo no habías considerado o no habías valorado incluso. Entonces, eso pasa en Eguren, ¿no? Eguren se da cuenta de las circunstancias en las que vive, pero esas circunstancias lo que hacen más bien es impulsarlo a hacer algo, ¿no? Y ese algo fue justamente leer poesía y crearla, ¿no? Crear sus propios poemas, ¿no? Y a partir de eso aportar dentro de la poesía peruana. Entonces, esta influencia del simbolismo es absoluta, ¿no? Es amplia, ¿no? En el caso de este autor. Y eso se aprecia en tres puntos bastante reconocibles. El primero, con la idea de orquestación musical del poema,
Es decir, ver al poema como este espacio donde pudiera tener musicalidad, pudiera tener cadencia, pudiera la lectura provocar justamente emociones, eh, como en el caso de la música, ¿no? Y justamente a partir de eso genera también un vínculo importante dentro del lector, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas canciones, ¿no? Para justamente apreciar esta idea de orquestación musical, ¿no? Aprovechando que todavía tenemos un poco de tiempo. Por otro lado, la sugerencia también es un elemento importantísimo de su poesía, ¿no? Sugerencia sobre todo en cuanto a la búsqueda de significación del poema. Fíjese lo que dice aquí, no muestra directamente la realidad, sino que sugiere una cosmovisión propia. En ese sentido, la poesía de Guren es bastante secreta, ¿no? Bastante misteriosa en lo que propone, ¿no? En lo que busca hacer. Es decir, ¿no? Por un lado, ¿no? Por ejemplo, ahora que vamos a leer Los Reyes Rojos, ¿no? Si ustedes ya lo han leído, ¿no? Y aquí se los pongo un poco si gustan para que vayan haciendo un poquito de lectura. Si leemos Los Reyes Rojos, por ejemplo, un primer nivel de significación es simplemente el enfrentamiento de dos reyes a lo largo de varias situaciones, ¿no? O sea, eso es lo que podríamos concluir, ¿no? Sin embargo, un significado mucho más importante, mucho más particular, nos llevaría justamente a entender mejor cómo este poema se da dentro de la lectura. Ya, entonces, ese es el nivel de sugerencia, ¿no? Un nivel denotativo, ¿no? Donde podemos aprender un tipo de significado de manera superficial, de manera inmediata, y otro significado mucho más profundo, mucho más vinculado a las emociones, que representaría lo connotativo, ¿no? Justamente, este significado latente es el que sugiere Eguren como lo más importante, ¿no? Porque nos permite comprender la cosmovisión propia que él tiene en el poema. Y ahora lo vamos a profundizar más para que se entienda mejor lo que les digo, ¿no? Estos dos niveles de significación. Y por otro lado está el cromatismo, ¿no? El cromatismo es algo más fácil de entender. ¿Qué es cromatismo? Es, por ejemplo, el degradé de colores, ¿no? El enfrentamiento, en el caso de Guren, el enfrentamiento entre distintos tipos de coloración, ¿no? Siempre marcando justamente una competencia. Ya, a ver, volviendo a la idea de orquestación, ¿no? Les voy a poner un fragmento de una obra clásica para que se note mejor a qué me refiero con esto. A ver, un segundito. A ver. eh, Work today is broken. ya, entonces voy a ponerles un video, solamente un fragmentito, ¿no? Para que se entienda bien esta idea de orquestación musical. A ver, el sonido. Ya está. Ya, entonces, vamos a ver una composición de una película ya bastante antigua que se llama Hook, ¿no? El retorno del Capitán Garfio, cuya orquestación estuvo a cargo del director John Williams, ¿no? Este famoso músico, compositor, dentro de cuyas creaciones pues está La Guerra de las Galaxias, ¿no? Star Wars, ¿no? Es el compuso, Superman también. Y bueno, ¿no? La lista de Schindler y así una larga lista de obras importantes, ¿no? Entonces, vamos a escuchar este fragmento para que ustedes aprecien lo siguiente, ¿no? Cómo la música puede transmitir emociones, ¿no? Puede vincularse dentro
que puede encajar, ¿no es cierto?, dentro de un momento de la historia de una película para ayudar a entender mejor y sentir mejor el momento dramático que el director quiere transmitir. Está, entonces vamos a escuchar unos minutos esta melodía, ¿no?, de esta orquesta para que ustedes lo puedan apreciar, ¿no? Ya, se llama The Flight to Neverland, ¿no? Volando hacia Neverland. A ver. Bueno, entonces esa era la eh, Flight to Neverland, ¿no? De esta película que se llama Hook. Una película que, bueno, no tuvo mucho éxito en su momento, bueno, pues se convirtió en una película de culto. Bueno, que trata acerca de esta versión donde Peter Pan, ¿no es cierto? Peter Pan, el famoso niño que no crece, que no envejece, finalmente crece, ¿no es cierto? Finalmente ya es un hombre que bordea los 30 años y que tiene que regresar a Neverland, ¿no?, al mundo de nunca jamás, para rescatar a los hijos que han sido raptados por el Capitán Garfield, ¿no?, por Hook. Y entonces John Williams crea esta partitura para ilustrar justamente esto, ¿no? Entonces, este momento de la película es cuando Peter está regresando a nunca jamás, ¿no? Y por eso tiene estos momentos que da la impresión, eh, Williams pareciera que lograse, ¿no?, que la música produjese que el personaje vuele, ¿no? Es increíble, ¿no? Un momento donde se hace muy emotivo, ¿no? Y logra este momento, ¿no? Este momento sorpresivo, ¿no? ¿No? Acá podemos escucharlo un poquito de nuevo, un poco más atrás. Ahí, ya está. A eso me refiero, ¿no? Cómo la música transmite emociones, ¿no? Ya, a ver, vamos a regresar a las diapositivas. Ya, a Eguren, ¿no? Entonces, a eso me refiero con orquestación musical, ¿no? Que el poema se vuelve una partitura para movilizar emociones, ¿no? Para movilizar también un tipo de significación hacia los sentidos directamente. Entonces, fíjense, leyéndolo con un poco más de detenimiento, los Reyes Rojos dicen, ¿no? Desde la aurora combaten dos Reyes Rojos con lanza de oro, ¿no? Aurora, ¿no es cierto? Este momento en el que empieza el día, y todavía podemos ver ciertos colores oscurecidos, ¿no? Este momento en que está pasando la noche al día, ¿no? Que es muy violento, ¿no? Así como cuando de pronto el atardecer se vuelve noche, ¿no? Es bastante rápido. Entonces se da este cruce de colores, ¿no? Tanto azulados, violáceos, verdosos, amarillos, ¿cierto? Entonces se da justamente esta lucha, ¿no? Donde la claridad empieza a imponerse sobre la oscuridad. Por eso dices, desde la aurora, el momento que empieza el amanecer, están combatiendo esos reyes rojos con lanza de oro, ¿no? Lanza de oro haciendo alusión a los rayos solares del inicio del día. Entonces, pasadas las horas, más o menos como ahora, ¿no? Este día bastante caluroso, por verde bosque y los purpurinos cerros vibra su cielo, ¿no? Es decir, a pesar de que hay mucha claridad, el color púrpura, que es una identificación de la oscuridad, se mantiene, ¿no? Y los cerros hacen evidencia de eso, ¿no? Eh, en el verano, por ejemplo, se nota este efecto, ¿no? Sobre todo a veces en la sierra, ¿no? En provincia es todavía más claro, ¿no? Un color cierto púrpura que adquieren los cerros. Como por ejemplo, no sé si ustedes han ido a provincia, ¿no? Este famoso lo que se conoce como el Cerro de los Siete Colores, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Se da esta increíble combinación de colores, ¿no? Y hay el color púrpura, ¿no? Como reflejando la resistencia de la oscuridad a dejarse vencer. Y bueno, y sigue avanzando el día, ¿no? Falcones Reyes, una palabra arcaica, falcón en vez de halcón. Falcones Reyes batallan en lejanías de horas azulinas. Y en esa pequeña estrofa da la intención de movilidad, ¿no? De dinamismo, ¿no? Los reyes no combaten simplemente estéticamente, ahora parece que volasen, ¿no? Y combaten en un lugar alejado. Y todo representado por el oro y lo azul, ¿no? Oro azulinas, ¿no? El sol combatiendo con el azul del cielo. Y así, ¿no? Va a ir avanzando el tiempo, el brillo solar va a ir desapareciendo, el sol va a ir también ocultándose.
Y en la siguiente estrofa dice, por la luz cadmio, es decir, la luz que antes era brillosa, ahora va a tender a lo gris, ¿no? Luz cadmio alude justamente a este blanco, blanco grisáceo, ¿no? Poco a poco se hace más y más ennegrecido. No, como suele ser pues el cielo limeño, no nuboso, ¿no es cierto? Las nubes hacen alusión a la oscuridad. Airadas se ven pequeñas sus formas negras, ¿no? Entonces las formas de los reyes, que antes rojos, desde la distancia se ven ahora pequeñas y negras. Alusión también a la oscuridad, ¿no? Al inicio de la imposición de la noche. Y finalmente ocurre eso, ¿no? En la última estrofa. Se viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. Nuevamente, la noche recupera la fuerza, ¿no? Cede la claridad de la noche y firmes combaten foscos. Ahora, esta palabra fosco es interesante. Es interesante cómo la plantea Guren, ¿no? Fosco, claro, es un arcaísmo también de la palabra osco, y osco que significa áspero, ¿no es cierto? ¿Ya? Áspero, no hace alusión a la dureza incluso. Eh, eh, rústico, ¿no? Osco, rudo. ¿Ya? Entonces hace alusión a eso, ¿no? A cómo los reyes pelean de manera áspera. Pero también hace alusión a que fosco significa muy oscuro. Entonces hay dos significados ahí que Eguren los aprovecha bien, ¿no? Porque fíjense, si utilizamos los significados, ¿cómo lo podemos leer? Viene la noche y fines combaten foscos, ¿no? Muy oscuramente, ásperamente y muy oscuramente, como si los dos significados funcionasen en una misma situación, ¿no? Eso es lo interesante de Guren, ¿no? Cómo elige las palabras, ¿no? Si uno se detiene a leerlo con más detenimiento para poder descubrir el significado que él quiere mostrar. Entonces, eso, ¿no? Los reyes rojos, en este caso, representan una oscuridad más grande que la misma noche, ¿no? Como si la oscuridad que representasen estuviera representando a su vez la oscuridad del combate, ¿no? El sinsentido de una pelea que nunca termina. Y por eso justamente se le hace alusión a la idea del tiempo cíclico, ¿no? Estos reyes que combaten, estos reyes rojos, representan también al combate del día y la noche, que parece ser eterno, parece no tener final. O el combate también de la vida y la muerte, claro, obviamente no todos somos mortales, sin embargo, a pesar de la muerte, luego emerge la vida, ¿no? Y se da ese ciclo, ¿no? De ciclo que parece eterno, tipo cíclico, donde todo pareciese que nunca va a tener fin. Desgraciadamente, en algún momento sí, pues, ¿no? Y seguramente no lo vamos a ver nosotros, pero bueno, ¿no? Va a pasar, ¿no? Y eso justamente es lo gracioso y lo irónico de la vida, ¿no? A veces uno vive tan metido dentro de una rutina donde los días parecen ser casi siempre los mismos, ¿no? Porque, bueno, te levantas, ¿no? Ahí están tus padres, ¿no? Te preparan el desayuno, etcétera. Y de pronto un día cambia todas las cosas radicalmente, ¿no? Hasta que de nuevo, nuevamente, otro momento de rutina, hasta que nuevamente hay otro cambio abrupto, ¿no? Entonces, eso es la vida, ¿no? Hay ciclos, ¿no? Tiempo ciclo. Y el tema aquí es este, ¿no? La lucha como esencia de la vida humana, ¿no? Estamos en un eterno combate, entonces. Un eterno combate de la vida humana, no solamente en el hombre enfrentándose a distintas situaciones, sino también el propio planeta, ¿no? El lugar donde habita el hombre. Una lucha, una competencia parece no tener fin. Ahora, esta temática de la competencia no se mantiene tanto en este caso, se puede apreciar un poco, sí, pero no tiene tanta importancia como en el poema anterior, porque aquí ya hay otra intención, ¿no? El poema que hemos leído es este de Simbólicas, Los Reyes Rojos, y este, La Niña de la Lámpara Azul, es la canción de las figuras, un poemario que se publica años después. Y acá Guren ya tiene otras intenciones, ¿no? Y ya no solamente es esta idea de buscar la sugerencia, ¿no? De buscar el cromatismo o la orquestación musical del poema, sino también de buscar lo lúdico, ¿no? El juego, vinculado con la niñez y la ternura también, ¿no? Un poco, ¿no? Que no había tanto en el poemario anterior, ¿no? Es lo que dice, en el pasadizo nebuloso, con el mágico sueño de Estambul, su perfil representa destelloso la niña de la lámpara. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa la niña de la lámpara. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino,
me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación, en un derroche y en leda vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Ya está. Eso, ¿no? Y la niña de la lámpara azul, bueno, es la metáfora, ¿no? De, este, de esta luz que nos acompaña o que acompaña al viajero frente a diversas estaciones, frente a diversas situaciones. Y es un tanto lúdico, ¿no? Si vemos algunos momentos, ¿no? Se aprecia eso, ¿no? Ahora, otra cosa que podemos notar aquí, bueno, y en el anterior también, es que Gure no se detiene dentro de la representación de ambientes concretos, de ambientes más reconocibles dentro de la realidad, como sí lo hacen los del Grupo Colonia. En cambio, Guren todavía conserva ese exotismo propio de Rubén Darío, ¿no? O propio del simbolismo, también podríamos, porque claro, ¿no? Rubén Darío, el modernismo se influye también del simbolismo. Y ahí no hay un lugar representativo, ¿no? Porque, claro, lo estético y lo exótico son predominantes, ¿no? Y en este caso es así, ¿no? No hay un lugar, podría ser cualquier lugar, ¿no? Es en el que se da esta situación de la niña del lámpara azul, o incluso los Reyes Rojos. Pero lo que sí podemos notar es este afán narrativo que hay en sus poemas, ¿no? De contar una historia. Y Egura lo va a hacer también en poemas posteriores, como por ejemplo en El Duque, ¿no? Ahí todavía se aprecia mejor esta línea narrativa y línea lúdica y del juego vinculado a la niñez también. Entonces les quiero que lo apunten. Ya está, entonces eso con relación a Egura, ¿no? Ahora vamos con el movimiento Colonia. Fíjense bien, se consolida cuando Valero Mar funda la revista Colonia en 1916, congrega a escritores jóvenes como More, ¿no? Federico More, José Carlos Mariátegui, Alberto Hidalgo, ¿no? Escritores básicamente de provincia, ¿no? Que buscan un espacio y Valdelomar les permite este espacio, ¿no? Para que ellos puedan, a su vez, dejar huella de los aportes, principalmente poesía y particularmente dentro de las humanidades, que ellos justamente querían transmitir. Bueno, en el caso de Mariátegui, que era mucho más filósofo, hay una especie de intento de reflexión, ¿no? Dentro de la realidad peruana, ¿no? Vinculado al tema del indio. Y ustedes, si ustedes leen los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, se van a dar cuenta con mayor claridad de esto. Bueno, More, Hidalgo, mucho más vinculados a la literatura, ¿no? En fin, ¿no? Se necesitaba este espacio que estaba predominantemente dominado por castas literarias. ¿Qué significa castas literarias? Bueno, que ahí estaba el predominio de escritores modernistas criollos, que justamente escribían muy vinculados al modernismo todavía. Esta es una diferencia también con los posmodernistas, ¿no? Que se buscan diferenciar de los modernistas haciendo innovaciones importantes, ¿no? Como por ejemplo el tema de la ternura, ¿no? El tema de la añoranza al hogar provinciano, ¿no? Que eso es lo que Vallejo mantiene incluso todavía en los Heraldos Negros, ¿no? Y eso es parte del posmodernismo. Entonces, frente a este predominio de escritores limeños, criollos, modernistas, como por ejemplo José de la Riva Agüero o Santos Chocano, aparece este grupo de escritores de provincia, representantes del grupo Colónida y del posmodernismo también. Y bueno, dentro de sus elementos que son reiterativos dentro de su producción literaria está la belleza formal, la imagen, el color, que también, como hemos visto, ha sido parte de la producción de Guren, y también cómo cultivaron la expresión sencilla y tierna y pusieron de relieve la vida provincial. Claro, ese es un elemento fundamental, ¿no? Esta de la vida provinciana, Guren no lo tiene, por ejemplo. No lo hace en su poesía. Y no lo hace en su poesía porque, claro, ¿no? Eguren, siendo limeño, no tiene ese acercamiento como sí lo va a tener Valdelomar, por ejemplo, ¿no? Tanto en su poesía como en su narrativa, ¿no? ¿Está? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a hablar sobre Iván Valdelomar. Acá podemos ver su línea de tiempo. Nace en 1888 y fallece en 1919. En circunstancias trágicas, ¿no? Muere este laureado escritor, debido a que, bueno, un día estaba haciendo un viaje a provincia para un congreso y desgraciadamente un accidente termina muriendo. Muy influenciado también, no solamente dentro de la literatura, donde cultiva la poesía y la narrativa principalmente,
sino también hizo soporte dentro del periodismo y dentro de la política también, ¿no? Que eso de pronto no es tan conocido. Y lo que podemos decir también es que Valdelomar fue un joven talento prodigio que en sus primeros años ya destacaba, ¿no? En todos los ámbitos en los cuales estuvo vinculado. En la secundaria, por ejemplo, destacaba como estudiante del Colegio Guadalupe, ¿no? Por ejemplo, ahí él estaba vinculado al tema del periodismo, ¿no? Que es algo que siempre le gustó. Luego también en la Universidad San Marcos, ¿no? Ahí también sabe destacar. Eh, y luego también su acercamiento con la política, ¿no? Con el gobierno de turno de su tiempo, de su juventud, y de cuyo partido él formaba parte, ¿no? Y entonces el aprovechamiento de oportunidades importantes lo lleva, gracias a su partido político, a viajar a España, a viajar a Europa incluso. Bueno, desgraciadamente el gobierno de este presidente termina pronto y él tiene que volver, ¿no? Dentro de aproximadamente 2 años, ¿no? De su periplo europeo, regresa y regresa transformado, ¿no? Abraham Valdelomar. Y eso es interesante, ¿no? Como una persona de rasgos provincianos, de pronto termina regresando convertido en un dandy, ¿no? ¿Qué significa un dandy? A la usanza de Oscar Wilde, ¿no? El famoso escritor inglés. Un dandy es una persona que hace uso exagerado de la elegancia en el vestir, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a Valdelomar no lo volvieron a ver vestido con traje informal, ¿no? Siempre formal, no siempre con terno. Acá, por ejemplo, una de sus fotos más famosas, eh, con corbata, ¿no? Con anteojos, espejuelo, brillaba, ¿no? Por su elegancia en el vestir, ¿no? Por el cuidado en su vestuario, ¿no? Así como Oscar Wilde, ¿no? Porque él justamente quería mostrar, ¿no? Su importancia a partir de la vestimenta que tenía. Y bueno, y se va a volver entonces pues una figura importante, ¿no? Acá también, por ejemplo, dentro de su producción literaria, sus cuentos más importantes, que Carmelo, El vuelo de los cóndores, Los ojos de Judas, ¿no? Que estoy seguro, algunos de estos, ustedes deben haberlo leído, ¿no? Pero Carmelo probablemente no, que es uno de los más conocidos. Que se lee bastante en la escuela, ¿no? Recuerdo que lo leímos también, ¿no? Hace ya varios años. Entonces, dentro de las características de su obra se destaca el cuento y la poesía, ¿no? Justamente él deja huella de su escritura. También sobresale el tono nostálgico, tierno e íntimo. Evoca escenas familiares de su infancia. Retrata el ambiente rural provinciano. Y los espacios están pues vinculados al mar y a la campiña de Pisco. A ver, vamos a leer dos poemas eh, eh, que tiene, eh, dos poemas famosos que tiene Valero. Bueno, ahorita lo comparto. Ya. A ver, esto lo tienen ustedes en su cuadernillo. Entonces, desde ahí también lo pueden revisar. Ya. Entonces, eh, ya, entonces fíjense bien. A ver, uno de los más famosos es este, ¿no? Tristitia, donde dice lo siguiente. Voy a agrandarlo un poco más para que se pueda apreciar mejor.
A ver, dice, mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo, la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre, una dulce alegría, y la muerte del sol, una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar, sentí el canto de las olas como una melodía y luego el soplo denso perfumado del mar. Y lo que él me dijera, aún en mi alma persiste. Mi padre era callado, mi madre era triste y la alegría nadie me la supo enseñar. Entonces, como pueden apreciar, el poema de Valelomar es muy conversacional, ¿no? Es muy narrativo, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes la clase que tuvimos donde mencionábamos a Neruda? Hay bastante parecido. Obviamente, pues está la diferencia de los temas, ¿no? Pero hay parecido en cuanto al estilo conversacional, ¿no? Es como si Valdelomar le contase un secreto al lector, ¿no? Un fragmento de su vida, ¿no? Hay mucha intimidad en ese sentido, ¿no? Comentando cómo era el hogar, ¿no? Cuando él era niño, cómo era el trato con sus padres, ¿no? Cómo era el ambiente de la playa, ¿no? Etcétera, ¿no? Y siempre con este tono un tanto melancólico, eh, que lo caracteriza, ¿no? Esta melancolía, por momentos tristeza, dulzura, también ternura, ¿no? La mezcla de ambos elementos. Y eso también va a seguir siendo parte en este poema siguiente. Tengo por aquí. Ahí está. El hermano ausente en la cena de Pascua. Ya, porque ahí dice lo siguiente. La misma mesa antigua y holgada de nogal y sobre ella la misma blancura del mantel y los cuadros de casa de Anónimo Pincel y la oscura la cena, todo está igual. Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiende a veces su mirada de miel y se musita el nombre del ausente, pero él hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual. La misma criada pone sin dejar de sentir la suculenta vianda y el plácido manjar, pero hoy no hay alegría ni el afán de reír que animaran taño la cena familiar. Y mi madre acaso algo quiere decir, ve el lugar del ausente y se pone a llorar. Listo. Mucho más melodramático, ¿no? Que el anterior incluso, ¿no? Estos recuerdos tristes, ¿no? Del hermano que no regresa, da la impresión de que el hermano incluso ha fallecido, ¿no? Cosa que podría acrecentar más la tristeza de la madre, ¿no? No sabemos las razones por las cuales el hermano está ausente, ¿no? Pero lo que sí se evidencia es el gran malestar, ¿no? La gran tristeza que acompaña a su ausencia. Entonces, Valdelomar justamente hace eso, ¿no? Ilustra esa emoción, ¿no? Esos sentimientos que evocan justamente su pasado, ¿no? El pasado donde pasaba eso, ¿no? La madre pues que lloraba, ¿no? La ausencia del hermano. Y el ambiente también que estaba muy cargado de esta energía dramática. ¿Ya? Y luego la descripción que hace también de los ambientes, muy interesante. Bueno, ahora sí, es que se acaba el tiempo, vamos, vamos a continuar comentando sobre eh, las características eh, de la obra de la obra de la obra de Valdelomar, ¿no? Bueno, ya les había comentado, destacan el cuento y la novela, en tono nostálgico, tierno, íntimo, evoca escenas familiares, el ambiente rural provinciano, y los espacios están vinculados al mar y la campiña, pues, claro. Entonces, eso es algo que no se nota, por ejemplo, en Neguren, ¿no? Como les decía, en Neguren los escenarios parecen siempre exóticos, no hay un lugar puntual de referencia, en cambio, en Valeromar no. Nada más siempre parecen aludir a la provincia, ¿no? Al lugar donde, donde se ha crecido, ¿no? Y eso justamente es lo que se aprecia en este cuento del Caballero Carmelo. Ya que vamos a comentar ahorita. A ver, dice, Roberto, el hermano mayor, regresa al hogar y regala al padre un gallo llamado Carmelo. ¿Ya? Un gallo llamado Carmelo.
El padre acepta una apuesta para una pelea de gallos el 18 de julio. El Carmelo deberá pelear, lo que causa un gran pesar en el lugar. Claro. Entonces, Roberto, ¿no? El hermano mayor del narrador, del niño narrador, de quien no sabemos muchos detalles, bueno, regresa a Pisco, ¿no? San Andrés de los Pescadores, y le trae al padre este regalo, ¿no? Este gallo. Entonces, bueno, muy pequeño todavía, un gallito. Pero al poco tiempo, ya el padre lo va a utilizar, ¿no? Para el combate en las galleras. Y acá tenemos una imagen representativa de eso, ¿no? De esto, ¿no? Que hay en las peleas de gallos, ¿no? Que la hace tan, eh, ¿cómo decirlo, ¿no? Eh, Tan espectacular, ¿no? Cómo los gallos pelean, ¿no? Aletean, combaten entre sí, ¿no? Y hay cierta elegancia ahí, ¿no? En eso. Y eso es algo que esta imagen trata de visibilizar, ¿no? Claro, obviamente, ¿no? No debería darse en estas cosas, ¿no? El maltrato animal, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo, para los de San Andrés los Pescadores, era parte de su cultura, ¿no? Entonces, el caballero Carmelo ha ido creciendo, ha ido enfrentándose en duelos y ha ido siempre ganando, ¿no? Tenía esa fama el Carmelo de vencedor. Y así lo va a seguir haciendo hasta que finalmente el gallo se retira de las lides, ¿no? Cuelga las espuelas y decide ya no pelear más, ¿no? Pero a pesar que se ha retirado, sigue conservando la fuerza y la fama que lo antecede, ¿no? Donde justamente se aprecia eso, ¿no? Que él es un, que él es un, él es un peleador que tiene honra, ¿no? Como si fuera justamente, y lo dice Valeromar, ¿no? En un fragmento de este cuento, ¿no? Como si fuera el lunero medieval, ¿no? Que tuviese todos los elementos ¿no? Que yo les comentaba en su momento, ¿no? El héroe medieval es valiente, es honrado, pelea por los demás, ¿no? Y tiene honra principalmente, tiene fama. Y eso justamente es lo que debe defender cuando ya bastante mayor lo retan para combate. Entonces al comienzo pues el amo del Carmelo no quiere que combata, ¿no? Porque ya se ha retirado, pero la otra persona insiste. Y al final pues el querido Carmelo tiene que defender su honor. Y entonces pues el 28 de julio se realiza esta pelea, ¿no? Suena la campana y empezó a temblar el narrador. Entonces ahí es donde el querido Carmelo pues empieza a combatir, ¿no? Empieza a pelear y bueno, y al comienzo le tiene muy difícil, ¿no? Porque el Ajiseco es un retador muy complicado de vencer. Y acá podemos ver, aprovechando que tenemos el fragmento, eh, vamos viendo un fragmentito, ¿no? Acá lo tenemos. Eh, acá, por ejemplo, ¿no? La menciona a la corpulencia del Carmelo, cuando dice esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caberoso, justiciero y prudente, agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y parronadora, acerado pico agudo. La cola hacía un arco de plumas tornasoles, su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro, las piernas fuertes que estacas musulmanas y agudas defendían, parecían de escamas, parecían las de un armado, cubiertas de escamas, parecían de un armado caballero medieval. Ya, entonces eso, ¿no? Valeomar hace imagen del Caro Carmelo como si fuera ello, ¿no? Un héroe medieval. Bueno, ya avanzada la trama, entonces el Quebrado Carmelo parece que le tiene muy difícil, incluso parece que está perdiendo, ¿no? Porque ahí se acaba, ¿no? Un hilo de sangre corriendo por la pierna del Carmelo. Estaba herido, más parecía no darse cuenta de su dolor, cruzándose nuevas apuestas en favor del Aquiseco, y las gentes felicitaban al poseedor del menguado. En un nuevo intento, el Carmelo cantó, acordándose de sus tiempos y acometió con tal furia que desbarató al otro de un solo impulso. Levantóse este y la lucha fue cruel e indecisa. Por fin, una herida grave hizo caer al Carmelo jadeante. Entonces, ahí ya el Ajiseco le había dado el golpe final, ¿no? Pero bueno, y a pesar de eso, a pesar que era un golpe grave, el Carmelo siguió peleando.
Y el árbitro ahí es donde dice, no, todavía no he enterrado el pico, señores. Y se incorpora el Carmelo, dice su enemigo, como por enviarlo, se acercó a él sin hacerle daño. Nació entonces, en medio del dolor de la caída, todo el coraje de los gallos de Caucato. Incorporado al Carmelo como un soldado herido, acometió de frente y definitivo sobre su rival con una estocada que lo dejó muerto en el sitio. Fue entonces cuando el Carmelo, que se desangraba, se dejó caer y después de que la Giseco había enterrado el... Ya, entonces eso, ¿no? Defiende su honor, defiende su honra, vence al gallo joven y finalmente las fuerzas se le abandonan y, y bueno, y eso va a marcar justamente el camino de su acabamiento, ¿no? Porque las heridas propicionadas, o bueno, las heridas que le había impartido el Akiseco eran graves, ¿no? Eran fatales, ¿no? Y eso justamente es lo que lo va a llevar pues a la muerte, ¿no? Y después de una agonía de 2 días, el caballero muere al atardecer, claro, ¿no? Salta por la ventana, estira las alitas, canta y, bueno, estira la patita y muere. Dejando justamente muy, muy, muy herido al narrador, ¿no? Muy herido al narrador. Bueno, no se olviden. El tema principal es la historia y hazaña del Carmelo. Otros temas, la vida aldeana, el hogar, el heroísmo, la muerte. Y el comentario, destacándose el estilo, ¿no? Eh, por el lenguaje refinado, las imágenes plásticas, se conjuga memoria, narración, anécdota y descripción, ¿no? Eso es muy claro en el relato, ¿no? Cómo se dan cuenta de estos 4 elementos. Y finalmente, el sentido trágico se evidencia en la relación entre el destino del gallo y su familiaridad con la vida cotidiana del narrador. Claro, el sentido trágico del caballero Carmelo termina afectando, ¿no? Terriblemente al niño, al joven. Y por eso les decía que acá el tema de la falta, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Es muy recurrente, ¿no? En Valdelomar.